La tragedia del piso de Holloway, de Ernest Bramah. Hace bastantes años, cuando el azar volvió a reunir a Max Carrados y a Lewis Carlyle de nuevo y pudieron renovar su amistad de juventud, la primera pregunta del ciego había sido una broma. ¿Has resuelto muchos asesinatos? Y el detective privado había contestado con bastante gravedad: no. Nuestro negocio se centra más bien en otros asuntos más convencionales, como los divorcios y los desfalcos. Desde aquel día, el negocio de Carlyle había prosperado más de lo que jamás hubiera soñado su fundador. Pero divorcios y desfalcos seguían siendo los baluartes de su prosperidad. Sin embargo, esto hay que decirlo, ninguno pudo compararse jamás, en el interés público que despertó, con el famosísimo crimen que acabó etiquetándose en la prensa del momento como la tragedia del piso de Holloway. La costumbre del señor Carlyle era recibir a todo aquel que lo solicitara y buscara su ayuda, porque la mismísima naturaleza de su negocio hacía casi imposible que los clientes se desahogaran con miembros de su equipo. Más adelante, los clientes podían aceptar la discreta atención de sus educados subordinados, pero Carlyle sabía cuánto importaba la primera impresión y el valor que tenían su saludo cordial, su voz tranquilizadora y amable, su mirada de consuelo, su impecable atuendo personal y la imagen de pulcra prosperidad que ofrecía su negocio. Hombres y mujeres, culpables e inocentes, iban a contarle sus historias, y ante él sentían que por fin había alguien que les entendía, y para ser justos con Lewis Carlyle, esa sensación estaba plenamente justificada. Al tranquilo despacho de Bampton Street llegó una tarde de septiembre un nuevo cliente que dijo llamarse Polish y expresó su deseo de ver al señor Carlyle en persona. Como era habitual, no hubo ningún problema en ese aspecto, y sentado detrás del escritorio, Lewis vio llegar a un hombre común, nada llamativo, que probablemente andaría en la treintena. Llevaba gafas, tenía bigote y su indumentaria consistía en un traje común de tela oscura, con el corte propio de un caballero que podría estar llevando ese mismo traje 2 o 3 temporadas seguidas. Había un ligero aire de desaliño, o más bien, tal vez, una ausencia de pulcritud en los detalles, en su apariencia general, y el observador experimentado podía calificarlo con claridad como un trabajador de clase media en alguna profesión liberal de poca monta, o del clero, o algún tipo de oficinista. «Y bien, señor Polish, siéntese y cuénteme qué puedo hacer por usted», dijo Carlyle tras haberle estrechado la mano, un rito al que el astuto detective le concedía no poca importancia, y por tanto un detalle de urbanidad que siempre repetía. «¿Algún problema, alguna dificultad, supongo, Pero primero dígame su nombre y su dirección para ir avanzando». «Puede usted estar seguro de una cosa, señor Polish». La inclinación de la cabeza y el uso de la pluma eran innegablemente convincentes. «Todo lo que diga aquí es estrictamente confidencial». «Oh, eso está muy bien, estoy seguro», dijo el visitante sin mucho interés. «De todos modos, es bastante raro y al principio...» «¿Su nombre?», dijo el señor Carlyle de forma persuasiva. «Albert Henry Polish, P-O-L-E-A-S-H. Vivo en Meriden House, Stargrove Road, Holloway». «Gracias. Y ahora, si tiene la amabilidad...» «Bueno, podría contárselo todo en 2 palabras, pero supongo que usted necesitará conocer las circunstancias, así que empezaré por donde creo que usted podrá entenderlo mejor». «Desde luego», afirmó el señor Carlyle con cordialidad. «Desde luego. Hágalo con sus propias palabras y cuénteme con exactitud qué ha ocurrido». «Estoy enteramente a su servicio, no tenga prisa».
¿Le importa si...? Y sacó una sencilla caja dorada que completó la pregunta. Para empezar, dijo el señor Polish, después de contribuir con una cerilla al propósito común, tengo que decir que soy un hombre casado, que vivo con mi mujer en la dirección que le he dado, un pequeño piso que nos viene muy bien porque no tenemos hijos. Tampoco tenemos parientes cerca, y nos las arreglamos a la perfección sin ayuda de nadie. Nuestra única criada es una mujer que va todos los días y cumple exactamente con todo lo que le pedimos. Un momento, por favor, interrumpió el señor Carlyle con vehemencia. Solo quiero que me cuente la historia a su manera, señor Polish, pero si tuviera la amabilidad de indicarme con una sola palabra la naturaleza del asunto que nos ocupa, tal vez me sería más fácil evaluar los aspectos que vayan surgiendo y que es probable que sean más trascendentales para nuestro propósito. ¿Robo, divorcio, chantaje? No, asesinato, contestó el señor Polish con la sinceridad que se le había exigido. ¿Asesinato?, exclamó el investigador atónito. ¿Me está usted diciendo que se ha cometido un asesinato? No, todavía no. Ahora iba a decírselo. Por razones prácticas, generalmente, digo que soy recaudador de alquileres. Pero eso es porque un rentista particular siempre provoca una envidia malsana. En realidad, yo tengo suficientes ingresos personales para mis asuntos. La mayor parte proceden de unas cuantas casas pequeñas que tengo dispersas por Londres. Yo me ocupo de organizarlo todo por mi cuenta y recaudo personalmente las rentas. Ello me lleva solo unos cuantos días a la semana, me da algo en qué pensar, me mantiene activo y me proporciona el dinero para adquirir cualquier cosa que pudiera necesitar. Desde luego, dijo el investigador privado, animándolo a continuar. Y eso es lo que hago, añadió el señor Polish, prosiguiendo con su historia sin prisas y sin ningún indicio de necesitar ánimos para avanzar en su relato. Pero de vez en cuando cojo algún trabajo si me conviene, algún encargo especial, encuestas. No quiero vivir como un esclavo ganando un dinero que no necesitamos, y no quiero jamás descubrir que no tenemos suficiente dinero para algo que pudiéramos necesitar. Eso es ideal, dijo el señor Carlyle. Es usted un verdadero filósofo. Mi mujer tampoco depende de nada ni de nadie, añadió el señor Polish sin prestar la menor atención al amable cumplido. Como diseñadora de ropa y modista, está perfectamente cualificada para ganarse la vida por sí misma. Y de hecho, hace un par de años estuvo trabajando en ese terreno de forma regular. Luego tuvo una larga enfermedad que provocó en ella un enorme cambio. Y esto me lleva a una de las consideraciones que afectan a cualquier cosa que yo haga o quiera hacer. La enfermedad dejó en su persona huellas imborrables y destrozó sus nervios. Ahora está continuamente sobresaltada, irritable, no siempre es razonable. Neurastenia, fue el razonable comentario del señor Carlyle. Síntomas de la edad. Muy probablemente. Eso no me afecta, al menos no me afecta de forma directa. Al vivir en la misma casa con la señora Polish, es forzoso que me afecte en tanto que debo considerar que cualquier cosa que yo haga sí le puede afectar a ella. Y últimamente ha sucedido algo que verdaderamente podría suponer una conmoción. Hay una chica en una tienda con la que yo tengo cierta amistad. No quiero que apunte su nombre todavía. Todo comenzó hace un año o hace 18 meses. Pero supongo que eso no importa. La única cosa por la que creo que debo culparme es porque nunca le dije que estaba casado. Al principio no había razón por la que tuviera que decírselo. En cualquier caso, supongo que al final estaba claro que iba a acabarse descubriendo, tarde o temprano, y en efecto ocurrió hace unas cuantas semanas. Un día me dijo con mucho cariño que pensaba que deberíamos casarnos, y entonces, como es natural, tuve que explicarle que no podíamos. Yo en realidad no tenía ni la más mínima idea de que se lo iba a tomar tan a pecho como se lo tomó. No tengo nada de don Juan, como podrá observar usted mismo. Las cosas simplemente salieron así. Una cosa lleva a otra.
pero ella se desmayó cuando le dije que estaba casado y cuando volvió en sí era como un bloque de hielo, completamente indiferente a todo lo que yo le pudiera decir. Y entonces, para acabar de rematar las cosas, ¿quién iba a aparecer en aquel momento? Bueno, un tipo con el que había estado comprometida antes de que yo apareciera. Ella me hablaba a veces de ese hombre, sus celos, su mal carácter y todo eso, y me rogaba que nunca me enfrentara a él, ni discutiera con él. Peter, ese es el único nombre que utilizaba para referirse a él, pero era un tipo con aspecto extranjero, italiano, creo. Pietro, tal vez, sugirió el señor Carlyle. No, ella lo llamaba Peter. Por favor, llévame a casa, Peter, fue todo lo que dijo, y se fueron juntos, sin que ninguno de los dos me dirigiera la palabra. Desde entonces, siempre que la he visto ha sido igual. ¿Quieres dejarme en paz? No hay nada que hablar. Eso me dice, pero yo he estado intentando pensar en la manera de arreglar las cosas del mejor modo posible. Me parece que el único arreglo posible está fuera de su alcance, amigo, dijo Carlyle. Supongo que sí. En cualquier caso, ese Peter evidentemente tenía una idea distinta. Esto es lo que ocurrió hace 2 noches. Me levanté en la oscuridad. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, como averigüé después, con esa sensación que uno tiene a veces de haber olvidado hacer algo. Se trataba de una carta que debería haber echado al correo. Era importante que se entregara a lo largo del día siguiente, ese mismo día. La tenía en el bolsillo interior de mi chaqueta. Yo sabía que si lo dejaba, nunca llegaría a tiempo para que la carta se entregara por la mañana, así que decidí salir a esas horas y asegurarme de que llegaba. Sería solo cuestión de unos 20 minutos. Había un buzón cerca, pero ahí no recogían las cartas a primera hora. Me puse algo de ropa por encima y ya me disponía a salir de casa de puntillas cuando me asaltó un pensamiento. La señora Polish tiene últimamente muy mal dormir, y si se despertaba podía ponerse como loca. Por esa razón dormimos en habitaciones diferentes. Yo sabía que lo mejor era no interrumpir su sueño para decirle que iba a salir, pero al mismo tiempo existía la posibilidad de que ella se despertara, de que oyera algún ruido y viniera a asomarse a mi puerta para ver si me encontraba bien. Si ella descubría que había salido, podría darle un ataque. En aquel momento, sin pensarlo, cogí la almohada de mi cama y la envolví con mi pijama que estaba allí. En plena oscuridad parecía perfectamente un hombre durmiendo y sabía que ella no me molestaría. En menos tiempo del que pensaba ya había hecho el recado y estaba de nuevo en el edificio. Estaba entrando ya, de hecho tenía la mano en el picaporte de la puerta exterior del edificio, cuando la puerta se abrió de repente desde el otro lado y me encontré frente a frente con un hombre bajo el umbral. Ambos retrocedimos un poco, creo, pero al instante él me apartó empujándome y se apresuró a huir calle abajo. Había justo la luz suficiente, con las farolas de la calle, para asegurarme de quién era. Era Peter, y estoy completamente seguro de que él también me reconoció. Por supuesto, después de aquello subí las escaleras más deprisa que nunca. La puerta del piso estaba como yo la había dejado, solo entrecerrada con el pestillo retraído, porque ni me imaginaba que alguien pudiera querer entrar a esas horas, y todo estaba tranquilo y en paz en el interior. Pero había algo distinto en mi habitación, aunque me costó algunos minutos descubrirlo. Había un corte evidente en mi pijama, a través de las sábanas, y la rasgadura se adentraba profundamente en la almohada. Alguien, señor Carlyle, había clavado allí un cuchillo violentamente antes de darse cuenta de su error. Pero esa es una prueba evidente de un intento de asesinato, apuntó el señor Carlyle aterrorizado. Le espantaban los crímenes violentos desde cualquier punto de vista. Debe informar a la policía, señor. No, contestó el visitante despacio. No. Por supuesto, lo he pensado, pero tuve que abandonar esa idea. ¿Qué significaría ir a la policía? Visitas, preguntas, careos, explicaciones. Todo iba a salir a relucir.
Después de una escena de nervios de la señora Polish, se plantearía el divorcio y tendría que pasar por eso también. Y luego, imagínese, tendría que casarme con la otra y lo cierto es que eso sería lo último que desearía. En ningún caso voy a romper mi hogar y voy a echar a perder mi vida. No, antes preferiría estar muerto. Entonces, ¿qué piensa hacer? Si puedo preguntarlo. ¿Esperar tranquilamente a que lo asesinen? Justo por eso es por lo que vengo a verle. Usted sabe en qué situación estoy, cuáles son mis problemas. Entiendo que usted es un hombre de amplia experiencia. Si dejamos a un lado a la policía y la publicidad, ¿qué aconsejaría usted? Bueno, empezó el experto. No poder acudir a la policía es un contratiempo tremendo, pero haremos por usted todo lo que pueda hacerse. ¿Podría indicarme exactamente qué es lo que quiere? Puedo indicarle exactamente qué es lo que no quiero. No quiero ser asesinado ni herido y no quiero que la señora Polish tenga ni la menor idea de lo que está ocurriendo. ¿Por qué no se van durante un tiempo? Mientras tanto, podríamos averiguar quién es ese hombre y vigilarlo. Podría ser eso, a menos que a Kitty se le meta en la cabeza que no quiere viajar y entonces, claro, no podría dejarla sola en el piso precisamente ahora. Después del asunto del martes, esto es lo que más me preocupa. ¿Debería pensar que es probable que ese individuo vuelva a intentarlo o no? El señor Carlyle lo meditó con detenimiento. Había descubierto que cuanto más tiempo sopesara una opinión y siempre que mantuviera la expresión adecuada, más pesos tendrían sus palabras. No, contestó con una total autoridad. Yo diría que no, o al menos no del mismo modo. Por supuesto, él dará por sentado que usted va a tomar las precauciones necesarias y probablemente imagine que la policía anda detrás de él. ¿Qué tipo de candados y cerraduras tiene usted en las puertas y en las ventanas? Nada fuera de lo común. Son pisos viejos y no muy restaurados. La puerta exterior nunca está cerrada con llave ni de día ni de noche. La puerta de nuestro piso tiene un picaporte, un cerrojo y la correspondiente cerradura. Durante el día está solo cerrada. Por la noche echamos la llave, pero no echamos el cerrojo, para que la mujer que viene a hacer la casa pueda entrar cuando llegue. Ella tiene un juego de llaves, yo otro, y la señora Polish tiene el tercero. Pero cuando usted salió de la casa el martes por la noche no echó ninguna cerradura, me ha parecido entender. Así es, simplemente entorné la puerta. Impedí a propósito que el pestillo pudiera accionarse porque en la puerta me di cuenta de que no llevaba las llaves y no quería volver a la habitación de nuevo. ¿Y las puertas interiores de la casa? Tienen cerraduras también, pero casi ninguna funciona. De algunas se han perdido las llaves o el pestillo se ha roto. Nunca nos preocupamos por eso, excepto en la habitación de Kitty. Ella se encierra escrupulosamente todas las noches porque teme a los ladrones, entre otras manías nerviosas. El señor Carlyle lo negó de modo compasivo con la cabeza. Deberían, como mínimo, reparar todas las cerraduras de inmediato. Casi todas las ventanas tienen pestillos que cualquier muchacho puede hacer saltar con una navaja. Todo eso está muy bien, pero verá, si llamo a un cerrajero tendré que inventarme una historia sobre ciertos rumores de gente que está asaltando casas y contárselo a la señora Polish, y eso podría sacarla de quicio, y además nosotros vivimos en un tercer piso. Si va a pensar siempre en los nervios de su esposa, mi querido amigo, remarcó el señor Carlyle con cierto desdén desde la seguridad de su estado de soltería, va a empezar a sentirse maniatado, me temo. Por ejemplo, ¿cómo va a explicar las rasgaduras del pijama y la ropa de cama? Oh, ya he solucionado eso, replicó el señor Polish, asintiendo con aire sagaz. Mi pijama no lo verá nadie. En cuanto a las sábanas y la almohada, era una noche de calor, así que solo fue una sábana por fortuna. La he metido en un cajón de momento y pondré otras. Compraré otras nuevas y esas las quemaré o las tiraré por ahí. Kitty nunca se ha fijado en esas cosas. Respecto a la almohada, puedo coserla antes de que nadie lo note. Puede que sea capaz de ocultarlo, fue la escéptica respuesta del señor Carlyle.
En cualquier caso, añadió, tal y como yo lo entiendo, lo que busca es que le aconseje sobre el modo de obrar contra el hombre que usted llama Peter, sin llevar a cabo ninguna acción directa, y al mismo tiempo no adoptar precauciones que podrían llamar la atención de la señora Polish por ser extrañas o sospechosas, ¿no? Así evitaríamos que pensara que hay ladrones o asesinos intentando entrar en casa, asintió Polish. Sí, eso es lo que quería decir. Tal vez podría darme un par de pistas útiles. Si no, bueno, ya sé que es una idea un poco rara y no voy a arrepentirme del desembolso. Como mínimo lo consideraremos, contestó el detective, que nunca daba un paso atrás en lo que a autoestima se refería. Por lo que respecta a... redundan la fama y la profesionalidad de Louis Carlyle como detective privado, que en un mundo tan exigente ninguna voz seria lo acusó jamás de haber ingresado en el banco un dinero que no se hubiera ganado, porque hasta aquel momento no había nada que se pudiera decir. Más que había planteado a su cliente unas preguntas, había explorado algunas hipótesis y todo había sido gratuito. Incluso cuando se puso fin a la conversación práctica y Carlyle cerró por fin su repleto cuaderno, siguió hablando del tema. Es una situación muy rara, señor Polish, y muy interesante desde el punto de vista profesional. Lo tendré en cuenta, puede estar seguro, y si se me ocurre algo, bueno, se lo haré saber. Por favor, no me escriba ningún informe, rogó el señor Polish con repentina vehemencia. En realidad, a tales efectos, le pediría que tachara mi dirección. Verá, puede dar la casualidad de que me encuentre fuera cuando llegue y si mi mujer por casualidad viera una carta extraña y quisiera curiosear, bueno, en el lenguaje de la calle se descubriría el pastel. Ya entiendo, asintió el señor Carlyle. Muy bien, lo haremos como usted desea. Podríamos concertar una cita ahora, añadió Polish, porque no quiero que me envíen informes. Así que algún día, digamos un día de la próxima semana, podríamos encontrarnos y ver si tiene usted algo que sugerir. Entretanto, podría considerar las cuestiones más prácticas como la idea de vigilar a ese hombre. Lo haré, prometió el otro, pero de momento soy partidario de dejar las cosas como están, como suele decirse. Naturalmente, no era la primera vez que el señor Carlyle escuchaba esta cantinela y se negaba a aceptarla. Ya, pero también conviene saber que a veces las cosas cambian, replicó. Con el toque justo de necesaria dignidad y generosidad mencionó y recibió la guinea en la que había valorado la entrevista y comenzó a acompañar al señor Polish hasta la puerta, no la puerta por la que había entrado desde la salita de espera, sino otra que bajaba directamente a la calle. ¿Olvidado algo? Solo mi sombrero y mis cosas. Las dejé en la antesala, dijo levantando su enguantada mano izquierda como si precisara una explicación. Me dejo este guante puesto porque me falta un dedo y he notado que a algunas personas no les gusta verlo. Saldremos por esta otra puerta entonces, da lo mismo, apuntó Carlyle mientras cruzaban el despacho hasta la puerta de la antesala. Había otras 2 personas sentadas en la sala de espera, y cuando Carlyle las vio, su rostro casi rubicundo de inmediato adoptó una expresión de calurosa bienvenida. Pero en vez de un inusual y melifluo buenas tardes, no dijo nada hasta que su cliente estuvo lo suficientemente lejos como para no oír nada. No convenía dar nombres innecesariamente en estos negocios. Con unas disculpas apenas susurradas, el señor Polish recuperó sus pertenencias, que estaban entre las revistas, y se apresuró a marcharse. ¿Y por qué demonios te quedas esperando aquí, Max, en vez de hacerme llamar?, preguntó el hospitalario Carlyle fingiendo indignación. El negocio, contestó Max Carrados con toda formalidad. El negocio es lo primero. Tu secuaz estaba deseando enviarte un mensaje. No, le dije, esperaremos nuestro turno. ¿Por qué iba yo a interrumpir la confesión del director de la compañía de promociones fraudulentas o a cortar la petición de don marido culpable? Bromas aparte, ese tipo que acaba de irse me vino con una historia verdaderamente curiosa, dijo Carlyle.
Me gustaría saber qué le habrías dicho si lo hubieras escuchado. No se apresure el lector a condenar al caballero como un consumado bromista y sus palabras como una falta grave en el plano de las confidencias. Max Carrados había sido nombrado consultor honorario de la empresa, así que lo que podía haber sido una grave indiscreción era estrictamente una conversación profesional. Entretanto, mi sugerencia es que hace mucho tiempo que no te tomas mediodía libre y que el lunes por la mañana es el mejor momento. ¡Qué generosidad! ¿Qué va a pasar el lunes por la mañana, pues? Algo bastante sorprendente en la radio, en el Salón Imperial, de 10 a 12:30. Yo sé que es el tipo de cosas que te gustan y tengo 2 entradas y quiero que alguien inteligente me acompañe. Un encadenamiento de circunstancias perfecto, canturrió el señor Carlyle. Te pagaré el precio de mi entrada. Estoy seguro de que lo intentarías, contestó Carrados. Por cierto, es gratis. Para concluir con aquella competición de payasadas, se pusieron de acuerdo para la cita prevista, que era la única razón de la visita, y Max Carrados se despidió de su amigo y partió asistido bajo la atenta vigilancia de Parkinson. A su debido tiempo tuvo lugar el espectáculo radiofónico, pero aunque un espectáculo de ese tipo tuvo no poca importancia en uno de los siguientes casos del hombre ciego, es innecesario acompañarlos al interior de la sala, porque aquella función no guarda ninguna relación con el caso del señor Polish. Solo tiene interés en tanto que reunió a Carrados y a su amigo en aquel preciso momento, porque mientras caminaban por el Pall Mall, después de comer, el señor Carlyle de repente lanzó un silbido de asombro y sorpresa, y llamó a un chico de los periódicos. «Tragedia en un piso de Holloway», leyó en voz alta, mientras rebuscaba en todos los bolsillos para encontrar la moneda justa. «¡Santo Dios! Espero que no sea...» Pero en cuanto pudo echarle un vistazo a la noticia concreta, exclamó: «Polish, Dios mío, es él», gritó al ver el breve del Stop Press. «Pobre desgraciado». Los chasquidos de su lengua expresaban desaprobación y lástima. Debería haber tenido más sensatez después de lo que le pasó. Estaba loco. Me pregunto qué hizo para intentar evitar. ¿Se trata de tu curioso cliente del pasado jueves, Luis? Sí, pero ¿cómo lo has sabido? Una leve indiscreción por tu parte. Con un descuido que debe de ser raro entre tus clientes, diría yo, el señor Polish dejó caer una de sus tarjetas bajo la mesa de tu sala de espera, donde nuestro concienzudo Parkinson la encontró. Bueno, el desafortunado ya no necesita tarjetas. Escucha, Max. Tragedia en el norte de Londres. Esta mañana, a primera hora, una mujer de la limpieza acudió a un piso en Meriden House en Holloway e hizo un terrible descubrimiento. Extrañada ante el hecho de que tanto la leche como los periódicos siguieran en la puerta, miró en un dormitorio y encontró a su ocupante, un tal señor Polish, muerto en la cama. Había recibido espantosas heridas y todo apunta a un asesinato premeditado. Al parecer, la señora Polish se encuentra fuera de vacaciones en Devonshire. Por supuesto, Scotland Yard estará ya en ello, pero debo poner mi información a su servicio. Son condenadamente afortunados. Yo voy a entregarles al sinvergüenza criminal casi en bandeja y ellos se llevarán todo el mérito. ¿Y pensabas contarme algo de ese asunto?, le recordó Carrados. Ya que vamos a ir a Scotland Yard, ¿por qué no me lo cuentas de camino? Repito, ¿Y pensabas contarme algo de ese asunto?, le recordó Carrados. Ya que vamos a Scotland Yard, ¿por qué no me lo cuentas de camino? En la esquina de Derby Street se toparon con 2 hombres que acababan de salir de la institución policial. El mayor tenía la apariencia de un perspicaz granjero que mostraba a su hijo los monumentos y glorias de Londres, y que caminara con precaución para no meter el pie en los abundantes charcos. Para llevar un paso más allá de las apariencias, aquellos 2 hombres podrían haber estado en la policía preguntando por el enorme paraguas que el mayor de ellos llevaba ahora en el brazo. Biddle,
dijo el señor Carlyle casi en un susurro, pero su amigo ya estaba sonriendo porque lo había reconocido. «El mismo», dijo Carrados con su habitual buen humor. «Me apuesto cualquier cosa a que usted puede decirnos algo respecto al asunto Polish, inspector». Los dos hombres de paisano intercambiaron miradas divertidas. «Puedo contarle una cosa importante, señor Carrados», contestó el inspector Vidal, con un buen humor que resultaba raro en él. «Mi sobrino George, aquí presente, va a encargarse de ese trabajo y yo iré a recoger las flores al final. Vamos hacia allí ahora». «Eso es fabuloso», dijo el ciego. «Tal vez no les importe que les acompañemos». «Encantados», replicó Vidal. «Nos dirigíamos a la estación». «Vengan con nosotros en nuestro taxi», sugirió Carrados. «Puede que el señor Carlyle tenga algo que decirles por el camino». En términos generales, el señor Carlyle hubiera preferido hacer sus revelaciones en las oficinas centrales de Scotland Yard, pero no se negó a la organización que propuso su amigo. Y percatándose de la asombrosa suerte que habían tenido, Vidal y George escucharon la historia que el detective privado tenía que contarles. «Parece que se trataría simplemente de encontrar a esa chica si la situación se ajusta a lo que explicó aquel hombre», apuntó George ante la satisfacción de contar con una clave tan obvia y fiable y la duda de si no habría preferido enfrentarse a un caso un poco más complicado. «¿Sabe usted su nombre y su dirección, señor?» «No», admitió el señor Carlyle con un ligero distanciamiento. «No surgió. Polish era muy reticente a hablar de esa mujer más de lo necesario y yo no lo presioné». «Da lo mismo», concedió George generoso. «Una dependienta que anda con un extranjero conocido como Peter. Aunque no tuviéramos nada más, no deberíamos tener muchas dificultades para encontrarla». Stone Grove Road no estaba desierta y había una concentración de curiosos en torno a la puerta de Meriden House para ver llegar a los Polish. En general, la opinión pública no era muy partidaria de la presencia de detectives en la calle, pero la aparición de George y su revisión de la fachada del edificio y luego sus miradas agudas a derecha e izquierda de la calle se comentaron de modo muy favorable. El policía apostado en el portal los dejó pasar a todos enseguida. Un sargento y un guardia de la división local estaba vigilando la puerta del número 12, y la aterrorizada mujer de la limpieza, temporalmente paralizada por la impresión, estaba esperando en la cocina para contestar a lo que se le preguntara. Se intercambiaron saludos entre los 4 miembros de la policía en un plano estrictamente profesional. «Supongo que habrán ido a buscar a la señora Polish», preguntó el señor Carlyle. «Hemos telefoneado desde nuestra oficina a Torquay hace unas horas», contestó el sargento. «Enviarán a un guardia al lugar donde se encuentra y se lo contará del mejor modo posible. Es el procedimiento que utilizamos habitualmente». Sacó un enorme reloj de bolsillo y lo miró. «Torquay, no creo que pudiera estar aquí ya». «Ni siquiera aunque saliera de inmediato», corroboró su subordinado. «Bueno», sugirió George, «¿echamos un vistazo?» El dormitorio fue el primer lugar que vieron. No había nada raro allí, aparte del bulto en la cama, con su terrible secreto ahora escondido debajo de una decorosa funda. Nada interesante, salvo los detalles de la vida común y corriente de su ocupante. Cada objeto, conforme al reglamento, se revisó con atención, pero al final todas las miradas se concentraron en un solo punto. «Agárrense», avisó el sargento mientras se disponía a retirar la sábana. La mujer de la limpieza que andaba por allí dio un grito y huyó. «Esto es obra de una bestia», dijo el inspector Vidal, acercándose con gran sangre fría para observar los detalles. «Dios bendito, sí», aceptó George, siguiendo a su tío con alguna reticencia. «Impresionante, impresionante». El señor Carlyle no dudó en darse la vuelta. «Asesinado con el primer golpe», añadió el sargento, pero precisó, «aunque no es el único. Luego le acuchillaron la cara como a una hogaza para que ni su madre lo pudiera reconocer. Una cosa horrible, ¿no? En cuanto al dedo,
Es una mutilación antigua. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Venganza, venganza y rabia y un carácter profundamente sanguinario, resumió el señor Carlyle. ¿Se llevaron algo? Parece que no tocaron nada, por lo que podemos ver, y nuestra buena amiga, dijo señalando con la barbilla en dirección a la ausente mujer de la limpieza, dice que todo parece estar en su sitio por lo que ella sabe. ¿A qué hora dicen que ocurrió?, preguntó Vidal. El doctor Meadows ha estado aquí, de la medianoche del sábado a las primeras horas del domingo por la mañana, ha dicho. Eso coincide con lo que dice la gente del piso de enfrente. Oyeron cómo se cerraba la puerta alrededor de las 10 de la noche, y por la mañana del domingo ni la leche ni el periódico se habían tocado. ¿Y estuvo la leche en la puerta todo el día?, sugirió alguien. Los vecinos de enfrente se dieron cuenta, pero no le dieron importancia. Sabían que la señora Polish iba a marcharse el sábado y pensaron que su marido podría haberla acompañado. Y como la señora Jones no viene los domingos, no se descubrió nada hasta esta mañana. «Oigamos ahora lo que nos tenga que decir», dijo Bedell. «No hay necesidad de que ande por aquí, me parece a mí». «Espere un minuto, por favor, si no le importa», dijo Carlyle, sin detenerse a pedir permiso a nadie para dirigir la organización del caso. La visión de un armario le recordó una historia que le había contado el hombre muerto, y se dedicó a manipular la ropa que colgaba de las perchas con concienzudo interés. «Hay algo que realmente querría ver. Este es su pijama, y sí, por Júpiter, aquí está». Señaló un corte limpio en el tejido cuando todos los demás lo rodearon. «¿Qué es eso?», preguntó el sargento, mirando a unos y a otros. «El intento previo», contestó Vidal con brevedad. «También debería haber una sábana y una funda de almohada rasgadas por alguna parte», continuó el vehemente caballero, ahora por completo entregado a la investigación, y bajo el impulso de su pasión abrió todos los cajones y armarios y su contenido fue examinado con gran detenimiento. «Hay algo aquí entre las camisas», anunció George. «Ya lo tenemos entonces. Probablemente no se han llevado nada». Las prendas fueron desdobladas y expuestas, y de este modo también se revelaron con claridad las trágicas pruebas del crimen. «Por Dios, ¿saben? Creo que lo había imaginado muchas veces, hasta que al final ocurrió», murmuró el señor Carlyle a toda la habitación. «¿Cómo demonios pudo entrar el tipo?». Recordó la inmóvil figura yaciente que podría haberlo oído de estar vivo, y acabó su frase encogiéndose de hombros compasivamente. «Vámonos», dijo Vidal. «Aquellos detalles podrían esperar». «Yo doblaré las cosas», dijo Carrados, ofreciéndose voluntario para aquel trabajo. Todos los demás habían satisfecho su curiosidad observando la escena o escrutándola de cerca, y le permitieron al ciego que se tomara su tiempo. Cogió un montón de ropa en sus brazos y con aquel extraño movimiento hacia la luz que tan a menudo lo impulsaba, se apartó de los demás y buscó la ventana. «Ahora, señora, venga aquí y cuéntenoslo todo», la llamó el joven policía. «No», terció el inspector con amabilidad, «la pobre mujer ya está lo bastante aterrorizada. No es necesario traerla de nuevo aquí. Quédese donde está, señora Jones, ya vamos nosotros», gritó desde la puerta, y acto seguido desfilaron todos por el estrecho pasillo hasta llegar a la cocina oscura y grasienta. «Y bien, ¿puede usted decirnos con tranquilidad qué sabe de este triste asunto?». El testimonio de la señora Jones, que dejó más que claro que estaba dispuesta a caer muerta sin remedio y fulminada por un rayo si se desviaba lo más mínimo de la mismísima verdad, no desveló, en realidad, nada nuevo. Aunque sus frecuentes referencias a las vidas y opiniones de los amigos no implicados en el dramático asunto en cuestión amenazaron de vez en cuando con arruinar la narración con un exceso de pronombres. Pero de todos modos la escucharon con paciencia y comprensión, dado el estado de nervios de la mujer. La señora Jones sacudió con tristeza su viejo bonete y lamentó la mala calidad de la prenda. «No pude hacer nada más que quedarme quieta y gritar», confesó con melancolía, refiriéndose al primer y espantoso momento en el que descubrió el cadáver desde la puerta de la habitación. «Me quedé allí pasmada y grité 3 veces antes de poder huir.
Pobre hombre, ¿qué daño había hecho para que le hicieran eso? Unos y otros plantearon bastantes preguntas antes de que al final se le dijera que podía marcharse. Generalmente eran Bedell o George quienes preguntaban, con la colaboración cortés y firme de Carlyle, que intervino un par de veces. Los Polish tenían pocas visitas que ella hubiera visto. Ella solo estaba allí de 8 a 6 y nunca había visto a nadie que se quedara con ellos. Nadie había llamado a la puerta para nada aquel sábado. No había visto a nadie que pudiera recordar y describir como extranjero merodeando por allí o cerca de la puerta recientemente. Una familia extranjera vivía en el número 5, pero tenían muy buena fama. Tampoco el señor ni la señora Polish le habían hablado de nada raro últimamente. El caballero estaba generalmente fuera y ella no era de ese tipo de mujeres que tienen muchas amistades. La pareja parecía llevarse bien, como la mayoría, y ella nunca había asistido a ninguna pelea de verdad. La señora Polish tenía pensado pasar fuera una semana, eso había creído entender, y se había marchado el sábado al mediodía, y el señor Polish la había acompañado a Paddington, y así lo mencionó cuando regresó para el té. Lo había visto por última vez alrededor de las 5 del sábado, cuando ella se fue un poco antes de lo usual. No tenía que preocuparse de las cenizas de la cocina porque no se había encendido en las últimas semanas. La postal de la señora Polish anunciando su llegada a Torquay se la había encontrado en el suelo del vestíbulo junto con el periódico del domingo. Ella tenía previsto acudir al domicilio aunque no estuviera la señora Polish. Vendría para arreglar la casa y todo eso. Ese era el acuerdo, ir todas las semanas. Pues eso es todo, concluyó el inspector Bedell mirando a los que estaban a su alrededor. Tenemos su dirección, señora Jones, y si aclaramos algo se lo haremos saber. Antes de que se vaya, dijo una voz implacable desde la puerta de la cocina. ¿No recordará por casualidad qué estuvo haciendo usted el jueves por la tarde? Era la primera pregunta que planteaba Max Carrados, y apenas se habían percatado de que se había reunido con ellos poco antes. «¿El pasado jueves por la tarde?», repitió la señora Jones con gesto indefenso. «Ay, señor, una ya no tiene la cabeza». «Sí, claro, pero no es tan difícil, se lo piensa un poco. Hace muy pocos días, ¿verdad?». Aquel estímulo resultó ser bastante efectivo y la mujer acabó recordándolo. Había algo especial que podía recordar. El jueves por la mañana la señora Polish le había entregado una entrada para un espectáculo en el Park Theatre, que iba a tener lugar aquella misma tarde, y le dijo que podía ir después de fregar los platos de comida. «Entonces usted no estuvo aquí el jueves por la tarde. Solo una cosa más, señora Jones. Tarde o temprano necesitaremos una fotografía de su patrón. ¿Sabe si hay alguna por aquí?» «La única que yo conozco está en el aparador del saloncito. Puede que haya otras por ahí, pero yo no soy una persona a la que se le pueda llamar curiosa, señor». «Estoy seguro de que no lo es», aceptó Carrados. «Y ahora, antes de que se vaya, díganos cuál es para que no haya errores». «No podría equivocarse porque solo hay una allí y es la única», explicó la señora Jones, pero procedió a cumplir con lo que se le mandaba. «Ahí está». «Sí», dijo el ciego acercándose a ella. «Lo siento, señor, de verdad, debo de haberme equivocado». «No creo que se haya equivocado», dijo Max, «y no creo que usted lo crea tampoco». «Estoy tan aturullada, señor, que no sé realmente ni lo que creo», declaró. «Ese no es el señor». «¿Y el marco?» «No, no lo toque. Podría traer mala suerte, ya sabe. Pero puede recordarlo». «Es el marco seguro. ¿Cómo no voy a saberlo con la de veces que le he quitado el polvo?» «Entonces han cambiado la fotografía». «No hay nada improbable en eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio la otra aquí?» «Muy recientemente parecía, pero escudándose en el torbellino de su cabeza, la señora Jones no fue capaz de precisarlo. Podría haber sido el viernes o tal vez el sábado». Carrados decidió no presionar más a la señora pidiéndole exactitud.
La mujer se fue después, siempre con la advertencia por parte de la autoridad de que no debía decir nada a nadie y de que, si fuera necesario, pusiera la excusa de que ya había contestado bastantes preguntas por un día. Mientras estamos aquí, dijo el sargento, se encontraba en el pequeño saloncito, la única estancia que daba a la calle. Podrían ustedes ver por dónde entró. Se acercó a la ventana e indicó ciertas marcas en la madera y en la pared. Hemos encontrado la parte baja de la ventana guillotina unas cuantas pulgadas levantada cuando llegamos. —¿Y salió por el mismo sitio, supongo? —sugirió George. —Podría ser. Todas las llaves están controladas y la señora Jones encontró la puerta del piso cerrada como siempre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no había de hacerlo? Hay un balcón y apenas hay que inclinarse un poco para ver la ventana de las escaleras a menos de 1 metro. Bueno, en fin, es un juego de niños pasar de esa ventana a esta. Podría haberlo hecho así. —Chachas —protestó el señor Carlyle con gesto sombrío—, y mire que se lo dije. Y ninguna de las cerraduras se ha reparado. —¿Cerraduras? —repitió el policía joven, apareciendo en ese momento en la puerta. —Bueno, aquí hay un tipo con herramientas. Dice que viene a reparar y a colocar bien las cerraduras. —Bueno, que me aspen si esto no es un mismísimo nefus ultra —exclamó el sargento—. Vale, hazlo pasar, muchacho. El cerrajero parecía tan asustado como si se hubiera adentrado en una cueva de ladrones. Tenía algo que contar, pero era una historia breve y sencilla. Su tienda estaba en Seven Sisters Road, y el viernes por la tarde un caballero se había presentado allí y había acordado con él que vendría el lunes a reparar algunas cerraduras. Le había dado el nombre de Polish y esa dirección. El cerrajero no sabía nada de lo que había ocurrido y por eso se había presentado allí tal y como se había acordado. —Es una lástima que no viniera el sábado, señor Heathwaite —dijo el inspector Biddle mientras anotaba esa nueva prueba—. Podría haber evitado que se cometiera un crimen. No digo que lo hubiera hecho, digo que podría haberlo evitado. —Pero eso no podía ser, señor —declaró Heathwaite con cierta vehemencia—. No venga el sábado porque la señora es muy nerviosa y si llega a pensar que andan los ladrones rondando le daría un ataque. Fue exactamente lo que me dijo el caballero. Estará fuera el lunes y así para cuando vuelva ni se dará cuenta. ¿Cómo iba yo a venir el sábado? Desde luego, no tenía por qué. —De acuerdo —se le dijo—, pero aquí ya no tiene nada que hacer. Así que el señor Heathwaite se fue, más que convencido de que lo habían tratado espantosamente mal y nada tranquilo por verse implicado en una tragedia tan notoria. Antes de irme, concluyó el sargento guiándoles hacia la cocina, hay otra cosa que tengo que comentar. Ustedes ya saben lo que la señora Jones dijo del fuego, que hacía semanas que no se encendía porque siempre utilizaban la estufa. Eso fue lo que dijo, le recordó George. Pero esto lo ha encendido alguien. Correcto, continuó el oficial de modo imperturbable. Eso fue exactamente lo que le pregunté hace un par de horas, antes de que llegaran ustedes. Alguien había encendido el fuego aquí. ¿Quién y para qué? Bueno, removí las cenizas para ver qué había y ahora les mostraré lo que era. Corchetes de guantes, comentó el inspector. El metal no se ha quemado. Supongo que habrá miles de modelos. Quemó sus guantes después de hacer el trabajo. Debían de estar hecho un asco, dijo George. Aquí pone Audubon Frears, fabricados en el extranjero. Eso me recuerda que hay algo más. Y el sargento sacó de su agenda un trozo de papel doblado bastante chamuscado por los bordes. Estaba en la chimenea. Evidentemente quedó un poco apartado cuando se prendió el fuego. Es un periódico extranjero, como ven. Italiano, me parece. Carlyle, el inspector Biddle y George intercambiaron miradas de complicidad. En aquella atmósfera de amable tranquilidad, alguien dejó oír una especie de risilla ahogada. ¿Alguien se ha percatado si se había escrito si parla italiano en rojo en la pared del crimen junto a la cama? Preguntó aquella voz socarrona. El joven policía, como era una persona que estaba más cerca de la puerta, se levantó ante aquella mendaz sugerencia y se ofreció a ir a ver efectivamente si estaba allí aquella frase. Los demás miraron con ojos asombrados al ciego con distintos grados de incredulidad.
No, no, exclamó Carlyle respondiendo al joven policía. No hay ninguna necesidad de que vaya a mirar, gracias. Cuando conozca al señor Carrados como yo, entenderá que aunque siempre tiene algo que decir, no siempre ese algo tiene que ver con lo que uno está pensando. Y ahora, Max, por favor, ilústranos. ¿Por qué el asesino iba a escribir «se habla italiano» encima del cabecero de la cama? Obviamente, para estar seguro de que ustedes no se equivocaban, contestó Max Carrados. Bueno, apuntó el sargento, haciendo ejercicios gimnásticos que demostraban su buena disposición. Puedo ir yo si quieren, aunque no entiendo el italiano, ni el holandés tampoco, añadió de modo críptico. Carlyle tampoco tenía ningún motivo más para permanecer en la casa. Si ya has acabado aquí, Max, comenzó a decir y se volvió para descubrir que Carrados ya no estaba allí. Su amigo está ahora en la habitación de enfrente, señor, dijo el policía, escuchando las palabras de Carlyle al pasar. Es gracioso ver a un ciego haciendo estas cosas. Pero de repente el ruido de un cristal al romperse pudo oírse desde el lugar que indicaba el policía e interrumpió el inminente cumplido. Fue tal y como el propio Carrados explicó, totalmente culpa suya y de su absurda torpeza. La curiosidad sobre el tamaño de la habitación le había impelido a querer tocar las paredes, y aquel cuadro, que tenía solo un cordelito muy frágil y colgaba de una tachuela mal clavada, ¿no había tirado nada más al caer? Solo los 2 marcos del aparador, por lo que veo, replicó Carlyle. Los cristales se han hecho añicos, pero no creo que la señora Polish esté en condiciones de preocuparse por estas minucias en este momento. Menos mal que no te has cortado, Max. Por supuesto, me ocuparé de pagar todos los desperfectos, dijo el infractor. El inspector Vidal no dijo nada, pero cuando recordó un par de accidentes que el ciego había tenido en el pasado, y como tenía una personalidad bastante introspectiva, simplemente se quedó masajeándose la barbilla con aire pensativo. 3 días después se inició la investigación forense sobre el cuerpo de Albert Henry Polish. Fue una mera descripción formal, una prueba de identidad y un informe básico sobre la causa de la muerte, poniendo por delante la única prueba obvia. Se declaró posteriormente un aplazamiento de 1 semana en la investigación del caso. Cuando se reanudó la investigación, la historia de la muerte de Polish propició nuevas revelaciones y el lector de la prensa vio en aquello por primera vez la promesa de una noticia sensacionalista de gran magnitud. Louis Carlyle relató en la sede judicial el episodio de su inesperado cliente. Aquella alocada historia romántica fue posteriormente corroborada por distintas fuentes. El señor Heathwaite continuó el drama 2 días después, cuando describió la visita que el hombre, ahora fallecido, había hecho a su tienda con la idea de encargar la reparación de las cerraduras y su propio e inútil desplazamiento al piso en cuestión. La señora Jones, hábilmente dirigida entre fechas y detalles, aportó la prueba del descubrimiento del cuerpo. 2 médicos, un doctor privado al que se llamó con urgencia con las primeras prisas y un especialista de la circunscripción, estuvieron de acuerdo en los puntos esenciales, y la policía con eficacia fue uniendo los correspondientes puntos de la narración hasta conseguir presentar una explicación fiable de la tragedia. Pero la figura más llamativa de la jornada de declaraciones, aunque su aportación tenía poca cosa que ofrecer y era principalmente negativa, fue la infeliz viuda. Mientras avanzaba hacia el estrado, aquella criatura pálida, grácil en su desacostumbrado, aunque cabe decir atractivo luto, levantó murmullos de compasión en el tribunal. Y Carlyle, que había mantenido ciertos prejuicios contra ella, como un reflejo automático del destino de su cliente, sintió total empatía. La señora Polish ofreció su testimonio en voz baja, una voz que no resultaba particularmente atractiva en su tono,
y miró al frente con ojos que no reflejaban ni abatimiento ni desconcierto. Su nombre, dijo, era Catherine Polish y tenía 29 años. No sabía nada de la tragedia porque en aquel momento se encontraba en Torquay. Había partido hacia dicha localidad el sábado por la tarde y su marido la había acompañado a Paddington. Su relación era perfectamente amistosa, aunque no muy afectiva. Su marido era un hombre considerado pero bastante reservado, sin ningún interés especial en nada concreto. 2 años antes, la señora Polish había estado trabajando, pero una depresión había interferido con su capacidad laboral. Fue en el transcurso de su enfermedad cuando habían decidido dormir separados. Había cambiado en muchos aspectos por culpa de los nervios, pero se sintió sorprendida al saber que la habían descrito como una maniática o una desequilibrada. Continuamente sobresaltada, irritable y no siempre razonable. Tales fueron los términos precisos que utilizó su marido, creo, apuntó Carlyle de forma educada. Bueno, es casi lo mismo, replicó la mujer con apatía. Siguiendo con su declaración, dijo que no tenía constancia en absoluto de ninguna relación entre su marido y una dependienta, tal y como se había referido en la sala, ni había oído hablar jamás de aquel hombre llamado Peter, ni por su nombre en inglés ni en italiano. No podía ni sugerir en qué barrio de Londres podría estar la tienda de la dependienta en cuestión, porque el finado solía salir mucho y recorrer muchos barrios. La policía ya tenía una lista de las distintas propiedades que tenía a su nombre. Al concluir su declaración, la señora Polish pareció estar a punto de desmayarse y tuvo que ser atendida. No se iba a ganar nada con un nuevo aplazamiento ni con más declaraciones. La causa de la muerte, el tema real que se planteaba el tribunal, estaba razonablemente clara. El jurado emitió un veredicto de asesinato premeditado a manos de una persona o personas desconocidas. Antes de que los periodistas abandonaran la sala, la policía les pidió que sus medios emitieran una petición para que todas aquellas personas que pudieran tener algún conocimiento de quién era la dependienta y que tuviera amistad con un extranjero conocido como Peter o Pietro, o con un hombre que correspondiera a la descripción del señor Polish, lo comunicaran de inmediato o contactaran con la Nueva Scotland Yard o con cualquier comisaría local. Los medios prometieron cumplir con lo sugerido y ofrecieron publicar fotografías del señor Polish como medio para conseguir el fin perseguido, aunque resultó finalmente que no se encontró ninguna fotografía que pudiera servir para identificarlo. Así comenzó la memorable cacería periodística de una dependienta extraordinariamente escurridiza y un extranjero cuya descripción comenzaba y concluía con la etiqueta Peter el italiano. Me estaba preguntando si usted o el inspector Vidal vendrían a verme, dijo Max cuando George apareció en el estudio de The Turrets. 2 semanas habían transcurrido desde la conclusión de la vista oral y los periódicos habían relegado ya la tragedia del piso de Holloway desde una columna en las páginas impares a un breve de 6 líneas entre local y nacional. Su tío a menudo se dejaba caer por aquí y me comentaba cómo iban los casos. Él lo ve de otra forma, señor Carrados. Él suele decir que cuando se trata de ver a través de las paredes, usted... Bueno, demonios. Qué curioso, apuntó Max. No recuerdo que el inspector Bedell utilizara nunca esa expresión. George se sonrojó un poco y luego dejó escapar una risilla para demostrar que tenía dominio de sí mismo. Bueno, tal vez haya puesto algo de mi parte sin querer, dijo. Pero eso era lo que quería decir, en un sentido elogioso, claro. De hecho, ha sido por consejo suyo por lo que he decidido atreverme a molestarle hoy. —¿Molestarme? En absoluto —protestó el ciego, siempre sensible al menor indicio de inseguridad. Esa es otra palabra que el inspector no utilizaría para referirse a mí, estoy seguro. —Es usted muy amable —dijo George, aceptando un cigarrillo. Y como tenía que venir a esta parte de la ciudad para ver a otra... Oh, Dios mío, otra... para ver a una dependienta más, bueno, pensé...
¿Cómo está yendo el caso? No va, señor Carrados. Hemos visto a miles de dependientes y a centenares de italianos llamados Peter. Estoy empezando a pensar, dijo el muchacho mirando el rostro de Max Carrados como si fuera a proponer una herejía, que esa persona simplemente no existe. ¿Ah, sí?, contestó Carrados sin inmutarse. Siempre conviene mirar más allá de lo evidente, ¿verdad? ¿Qué dice el inspector? Dice, me gustaría saber qué quiso decir exactamente el señor Carrados cuando hizo la broma del «se habla italiano» y qué estaba haciendo cuando tiró aquel cuadro. Carrados se rió de buena gana con aquellos comentarios y pareció que de verdad miraba las volutas azules del humo que ascendía hacia el techo desde su cigarrillo. «Qué fácil es dar una respuesta directa cuando se plantea una pregunta sencilla», contestó. «Con aquello de si parla italiano, solo quise avanzar mi opinión personal de que no había ningún Peter italiano. Y cuando rompí el cuadro estaba intentando conseguir la prueba definitiva que estaba allí». George guardó silencio, con la esperanza de que Carrados desarrollara su teoría, pero su anfitrión pareció considerar que ya había dicho todo lo necesario y es difícil que un hombre revele sus secretos cuando uno no puede clavar la mirada en el otro. «Puede que Polish estuviera equivocado», añadió entre titubeos, «o puede que quisiera engañar al señor Carlyle a propósito con los detalles, con la idea de conseguir su consejo pero sin confiar en él completa y definitivamente». «Puede ser», admitió el fumador con toda tranquilidad. «Sin embargo, hay una cosa que no puedo entender, y es cómo conseguía conservar la compañía de una muchacha sin gastar más con ella de lo que parecía gastar habitualmente. Encontramos un pequeño diario de bolsillo en el que anotaba sus gastos, y no hay ni un solo apunte sobre bombones, flores, teatro, ni nada de ese tipo». «¿Un diario?» «Oh, no llevaba un diario, solo anotaciones de gastos y de las rentas que recibía y todo eso. Aquí está, si quiere examinarlo». «Gracias, me encantaría. Me pregunto cuánto le cobraría a Carlyle por la consulta». «No recuerdo haber visto eso», admitió George, pasando las páginas del cuadernillo. «Eso fue el jueves 3, ¿no? Pues no, es muy curioso que no aparezca. Me pregunto si no anotaba esos gastos que podrían considerarse cuestionables por temor a que la señora Polish los viera». «No sería raro», admitió Carrados. «¿Y no ha encontrado ahí nada de interés entonces? ¿Ni direcciones, ni nuevos nombres?» «Nada de nada. Esa página que tiene ahora no es más que un registro con tallas y números y eso». «Sí, es una costumbre muy útil, ¿verdad?». Los largos y sensibles dedos recorrieron renglón tras renglón sin detenerse ni dudar. Cuando hizo esta lista, Albert Henry Polish no podía imaginar: botas talla 9, sombrero 7 1/8, cuellos talla 16, guantes talla 8 3/4, reloj número 31 903, peso 11 stones y 8 libras. Aquí tenemos al hombre, ex peder culium, como dicen, solo que en nuestro caso, por supuesto, el sombrero y los guantes resultan más útiles». «Muy cierto, señor», dijo George, cuyo instinto era mantener siempre una apariencia de saberlo todo. Cuando Parkinson entró en el estudio poco después, se encontró con que su patrón estaba allí solo. Todas las luces estaban encendidas y sentado a la mesa del despacho, Max Carrados tenía delante una sencilla hoja de papel. Con su experta agudeza para las minucias de toda condición, Parkinson inmediatamente tomó fotografías mentales de la cuartilla con su pequeña columna de datos, de la posición y la apariencia de la silla que George había utilizado, del número y la situación de las colillas de los cigarros y las cerillas, de todos los detalles relacionados con la bandeja y los contenidos y de otros cuantos asuntos. Era su rutina. «Cierra la puerta y ven aquí», le dijo Carrados. «Quiero que intentes recordar un momento concreto de hace 4 semanas, en la última ocasión que fuimos a la oficina del señor Carlyle juntos. Cuando nos sentamos en la salita de espera, te pregunté si las cosas que había allí pertenecían a alguien que nosotros conociéramos». «Recuerdo esas circunstancias perfectamente, señor».
Quiero que me describas las cosas que había. ¿Los guantes? Había solo un guante, el de la mano derecha. Era de ante gris oscuro, bastante usado y no del mejor corte. El corchete tenía la marca de Audubon Frères. Lo único que había en el interior era la talla 7,5. Carrados apuntó algo en la cuartilla que tenía delante. ¿Y el sombrero? Dijo. ¿De qué talla era el sombrero? La talla del sombrero, impresa en una etiqueta blanca octogonal, era la de 6,75, señor. Excelente. Cuando el cliente pasó por delante de nosotros, lo viste durante un momento. Aparte de la ropa, que no nos importa ahora mucho, ¿tenía alguna peculiaridad física que pudiera identificarlo? Tenía un pequeño lunar oscuro debajo del ojo izquierdo. El lóbulo de su oreja derecha era apreciablemente menor que el de la otra. Y la uña del dedo corazón de la mano derecha estaba doblada por una vieja herida. Carrados anotó algo más finalmente en la cuartilla. Muy bien, perfecto, Parkinson, concluyó. Esto es todo lo que necesitaba. Transcurrió un mes en el que no sucedió nada. De vez en cuando algún periódico se ocupaba del tema o comentaba la inquietante frecuencia con la que se cometían asesinatos que no se resolvían, y entre otros casos mencionaban la tragedia del piso de Holloway y condenaban la facilidad con la que Peter el italiano se había esfumado. Para entonces ese nombre ya resultaba vagamente familiar para el lector. Y entonces, una noche de principios de noviembre, Vidal llamó al señor Carrados. Dio la casualidad de que fue el propio ciego quien cogió el teléfono, y con las primeras palabras supo que la paciente y disimulada observación de tantas semanas estaba a punto de fructificar. «Sí, soy el inspector Vidal, señor», dijo una voz al otro lado. «Le hablo desde Birch Street. Los dos que usted sabe acaban de ir al restaurante X en Warsaw Street. La señorita ha reservado 2 asientos en el Teatro Alhambra para esta noche, así que esperamos tenerlos en el restaurante por lo menos durante 1 hora». «Iré de inmediato», contestó Carrados. «¿Y Carlyle?» «Ya se lo hemos notificado. Entrada trasera por Bolton Court», dijo el inspector. «Les estaré esperando yo mismo». Era la primera vez que los dos que el ciego sabía se habían encontrado desde que se ordenara la vigilancia, y su correspondencia había sido singularmente inocua. Sin embargo, no se había levantado ni la más mínima sospecha, y la misma precaución que había impulsado al señor Carrados a tirar un cuadro para encubrir la sustracción de un pequeño trozo de cristal se había mantenido durante todo aquel tiempo. «Tenemos un agradable saloncito privado arriba, señor», sugirió el propietario del restaurante cuando aparecieron los dos. Él suponía que habían dado esquinazo al mundo y que nadie se acordaba ya de ellos, y estaba en lo cierto, aunque no del todo. Con una levísima reverencia el hombre avanzó por la estrecha escalera hasta un curioso saloncito que había en el primer piso. El salón general de abajo no estaba lleno, pero éste se encontraba completamente vacío. «Igual que en los viejos tiempos», dijo la mujer con una risa muy poco musical cuando se quitó el abrigo. Había pocos rastros de la apenada viuda en su figura. «Pensé que deberíamos evitar el Toledo en el futuro». «Sí», respondió su compañero lentamente, mirando con suspicacia a su alrededor. Ya no llevaba ni gafas ni bigote, ni su mano izquierda indicaba que le faltara un dedo, ni llevaba el impenitente guante. «Lo único que digo es que tal vez sea demasiado pronto para salir juntos de nuevo». «Bah», exclamó ella con desprecio, «se han ido a dormir otra vez. No hay nada, ni un simple detalle que haya salido mal. Lo único que podría ocurrir sería que hicieran una redada aquí para buscar a Peter el italiano». «Por el amor de Dios, no sigas con eso», dijo el hombre en voz baja. «Tu marido era un animal contigo, por lo que dices, y yo no lamento lo que hice, pero quiero olvidarlo todo. Te saliste con la tuya. Yo hice todo lo que planeaste. Ahora ya eres libre y tienes una buena posición económica, y en cuanto todo sea seguro podremos casarnos, si todavía quieres». «Si todavía quiero», repitió mirándolo de forma intencionada. «¿Sabes, Dick?
Creo que podría ser recomendable que nos casáramos incluso antes de lo que pensé. —Shh —advirtió el hombre—, sube a alguien. Pide tú, Kitty, tú lo haces siempre. Cualquier cosa me valdrá. Se dio la vuelta para colocar su abrigo en una silla vacía y confirmó que estaban seguras sus pertenencias en el bolsillo. En la planta de abajo, en el anodino salón, el propietario estaba siendo informado y puesto en antecedentes con todo detalle, y se le explicó la situación para que colaborara con la mayor disposición. En presencia de una autoridad tan vigorosamente expresada, el hombre fornido cabeceó profusamente, bajó la voz y de vez en cuando colocaba un dedo sobre los labios en señal de aceptación y acuerdo. «Hola», dijo el hombre llamado Dick, cuando un camarero distinto le trajo un plato. «¿Dónde está nuestro camarero?» «Algunos clientes habituales quieren que siempre les atienda a él», explicó el nuevo. «Espero que no le importe, señor». «Ni lo más mínimo». «Ya está, inspector», informó el camarero. «Tiene las 3 marcas que usted dijo, el lunar, la oreja y la uña». «Y respecto a la mujer, ¿podemos estar seguros?» «Es la señora Polish, tan seguro como que estoy aquí». «¿Han hablado de algo?» «No mientras he estado yo presente. Ahora le cuento el problema. Tiene una pistola pequeña a mano». «Atentos a esto. Deja la puerta abierta y mira a ver si puedes hacerle hablar. Ustedes dos vengan aquí a ver si logran oír algo». Carrado sonrió cuando se dispuso a cumplir con su papel. «Yo ya he oído lo suficiente», dijo. «Es la voz del hombre que fue a visitar al señor Carlyle el día 3 de septiembre». «Sí, yo también creo que es su voz», admitió Carlyle cuando volvió con los otros casi de puntillas. «Eso parece, pero hace 2 meses de aquello y no podría jurarlo». «Ese es el hombre», repitió Carrado de forma obstinada. El inspector Vidal, haciendo sonar algo calladamente en su bolsillo, hizo una seña a su camarero. «Morgan entrará tras usted con el café», dijo. «Póngalo sobre la mesa, Morgan, y sitúese junto a la mujer. Avísenos en cuanto lo tenga sujeto». El primer camarero fue quien llevó los postres, y con los postres venía una salsa. No es que se derramara toda, pero alguien hizo un movimiento raro y salpicaron unas gotitas. Con una catarata de disculpas y con la servilleta en la mano, el camarero se inclinó sobre el cliente para quitarle la mancha que había caído sobre la manga del abrigo. ¡Alto ahí!, exclamó el hombre alarmado. «¿Qué demonios está usted haciendo?» Ya era demasiado tarde. Hablar era lo único que podía hacer. Sus muñecas estaban ya sujetas por unas manos hábiles, profesionales e implacables. Fue sujetado e inmovilizado contra el respaldo de su silla al primer movimiento de resistencia. Kitty Polish se levantó de su asiento con una sangre fría aterradora, pero sintió una mano sobre su hombro, lanzó una temerosa mirada alrededor y volvió a hundirse en una silla de nuevo. Antes de que nadie pudiera hablar, el inspector Vidal había aparecido y las esposas de hueso y músculos que sujetaban las muñecas del hombre fueron sustituidas de inmediato por otras de acero. Menos de 30 segundos duró aquella asombrosa actuación. «Richard Crispin, está usted acusado del asesinato del marido de esta señora. Catherine Polish, está usted detenida como cómplice». A continuación se procedió a las precauciones de rigor. «Que venga un taxi a la puerta de atrás, Morgan». Media docena de emociones distintas pudieron observarse en el rostro de Crispin, cuando lanzó una mirada a su compañera y luego miró al policía. «Está usted loco», dijo jadeando por el esfuerzo y su deseo de soltarse. «Yo no he visto jamás a ese hombre». «Yo en su lugar no diría nada en estos momentos», aconsejó Vidal, en un rasgo de humanidad para con el reo. «Puede que descubra que sabemos más de lo que usted pudiera pensar». Lo que sucedió a continuación jamás podría haberlo previsto nadie en este mundo. Cierto cable se rompió y en un abrir y cerrar de ojos toda la acera de Warsaw Street se quedó a oscuras. Lo que ocurrió en esa oscuridad se discutió con vehemencia más adelante. ¿Dónde habían estado unos y otros, antes y después? ¿Quién se había movido y quién había hablado?
de quién fue la mano que se levantó. Todas fueron cuestiones de disputa, pero lo que sucedió con certeza fue que de repente un rayo rojo rasgó la oscuridad. Hubo una leve detonación, apenas más fuerte que el estallido de una bolsa de papel. Enseguida, y casi a cámara lenta, llegó a oídos de los presentes una gran explosión de cristales y porcelana. «¡Esa linterna! ¡Aquí!», gritó la voz alarmada de Vidal mientras el haz de una linterna giraba como un reflector enano y luego se concentraba en una masa tendida al otro lado de la mesa. «Parece que está vivo». «Dicen que hay gas en alguna parte», anunció Carlyle, encendiendo una cerilla mientras entraba corriendo. «Ah, aquí está». No pareció necesario preguntar entonces qué había ocurrido, aunque es posible que jamás pudiera certificarse cómo había sucedido, porque aunque Kitty Police estaba de pie ahora, mientras que antes estaba sentada, el arma se encontraba fuera de su alcance, ya que tenía las manos esposadas. Una curiosa apatía pareció inundar la estancia, como si el olor acre de las volutas de humo hubiera enturbiado la capacidad de atención de los presentes, y cuando la mujer se movió lentamente hacia su amante, Vidal simplemente cogió la pistola, la levantó y esperó. Con una terrible tranquilidad, la mujer se arrodilló junto a la forma encogida del hombre y levantó su cabeza inerte. «Adiós, querido mío», dijo con tranquilidad, besando por última vez los labios muertos. «Ya todo ha acabado». Y con una extraña firmeza trágica añadió, con palabras de otra conspiradora fatal: «Fracasamos». Ella parecía ser la única que tenía algo que hacer allí y algo que le importaba. Vidal estaba absorto. Carlyle y Carrado se sentían como espectadores que caminaran por un escenario cuando la obra ya había terminado. En la calle abajo, el taxi que habían llamado ronroneaba sin que nadie le hiciera caso. Ahora estaban esperando otro vehículo. Cuando hubo partido con su carga, Kitty Police siguió a sus captores sumisamente como un perro sin casa. «No es ningún orgullo que un hombre se nos haya ido de esta manera», apuntó el inspector con gesto sombrío cuando Carlyle y Carrado se reunieron con él antes de marcharse. «Pero desde luego, por lo que se refiere a ellos, eso es lo mejor que podría haber ocurrido». «¿En qué sentido se refiere usted a lo mejor?», preguntó Carlyle con un interés profesional por lo explícito. «Bueno, piensa en lo que sucede ahora. Él se ha ahorrado todos los problemas y el temor a ser ahorcado, lo cual era evidente que iba a ocurrir al final, y ha pasado a mejor vida sin un instante de angustia. Ella saldrá beneficiada de todo esto también, porque su declaración podrá ir contra ese pobre desgraciado y podrá esgrimir que él ejerció una influencia irresistible sobre ella. Personalmente, diría que la culpa estaba repartida, 6 para uno y media docena para la otra, pero ella tiene tantas posibilidades de ser colgada como yo de que mañana me hagan superintendente». «Max», dijo Carlyle mientras se encendían sus puros aquella misma noche, «cuando uno piensa en lo elaborado que estaba ese plan, resulta asombroso». «Es curioso», replicó Carrados de forma pensativa, «porque a mí me resulta absolutamente simple e inevitable. Tal vez es porque yo lo habría hecho, en términos generales, entiéndame, exactamente igual». «¿Y te habrían cogido igual?» «En su plan había varios errores. Si tú decides matar a un hombre, tienes que hacerlo o en secreto o abiertamente. Si lo haces secretamente y sale a la luz, lo llevas claro. Si lo haces abiertamente, siempre existe la posibilidad de darle otra apariencia al crimen. Esos dos, Crispin y la señora Polish, sabían que matar al marido, digamos, como es habitual, atraería inmediatamente la sospecha sobre la esposa. Con una investigación seria no podría ocultar que tenía un amante y al desvelarse esa relación, la mujer caería sin remedio. En realidad, si Polish hubiera vivido, ese hecho podría haber salido a la luz tarde o temprano, y fue la sórdida decisión de asegurarse las rentas del marido para sí mismos antes de que él descubriera la intriga y se divorciara de su mujer, lo que selló su destino y forzó la resolución fatal de la situación. Si uno tiene intención de cometer un asesinato, Luis,
y sabe que las sospechas recaerán de inmediato sobre él, ¿qué sería lo primero que intentara? Obviamente, que recayeran sobre otra persona con más fuerza. Pero como el arresto de ese alguien podría desbaratar el plan, lo que naturalmente haría es que su identidad fuera tal que hubiera muchísimas posibilidades de que no lo cogieran jamás. La persona más difícil de encontrar es la persona que no existe. Ahí tienes toda la estrategia de este lamentable asunto. Todo dependía de eso. Y una vez que se tiene esa clave, no solo ves por qué ha ocurrido todo como ha ocurrido, sino que puedes prever con exactitud lo que ocurrirá. Para que siguieras creyendo que habías hablado con el Polish real, era absolutamente necesario que tú no vieras nunca en realidad al hombre en cuestión. De ahí que desfiguraran a la víctima. ¿Qué tipo de asesino podría ser eso? Solo un hombre enloquecido por la furia de los celos. Y la gente del sur es bien conocida por ser la más celosa y vengativa, así que tenían que endilgarnos a alguien de Italia o España. Y el italiano era el más creíble de los dos. Al mismo tiempo, el señor Heathwaite se convirtió en otra pieza interesante que podría corroborar el cuento. Pero ¿por qué iba el señor Polish a contratar a ese señor Heathwaite que vivía a 1 milla de la casa? Hay un cerrajero mucho más a mano, en la misma calle. Lo único que hice fue llamarlo y supe que, como sospechaba, conocía al señor Polish de vista. Como es lógico, ese cerrajero no servía para el plan. Tal vez debería haber sido más escéptico cuando aquel tipo me contó su historia, concedió Carlyle. Pero ya sabes, Max, que tengo a 1 docena de personas llamando a mi puerta todos los meses con historias raras, y lo que ha pasado con este asunto no ocurre ni una vez por cada 1.000.000 de entrevistas. En todo caso, yo no vi nada que hiciera sospechar. ¿Dices que cometió errores? Crispin, entre otras muchas cosas en las que fracasó, lo hizo en su calidad de actor, aunque con la señora Polish instruyéndolo, sin duda ejecutó su papel bastante bien. A la vista de lo sucedido y con la ventaja de saberlo todo, podemos decir que Crispin hizo demasiado hincapié en la necesidad de secreto. La idea del ataque previo, pensado, por supuesto, para lanzar una irrefutable evidencia sobre el posterior crimen, era demasiado elaborada y obvia. Algo más ligero habría sido más útil. Personalmente creo que fue un exceso de cautela darle libre a la señora Jones la tarde del jueves. Podrían haber confiado en su carácter demasiado maternal a la hora de declarar. Era necesario destruir la única fotografía fiable de Polish, pero deberían haberse arriesgado a quemarla antes de que ella se fuera para establecer una coartada irrefutable y no haberla dejado para que su cómplice lo hiciera. Dadas las circunstancias, al tocar el marco después de haber quemado los guantes, Crispin nos proporcionó las únicas huellas dactilares que lo vinculaban al crimen y revelaban su identidad. ¿Entonces ya estaba fichado? Extorsión, hace 6 años y otras cosas antes. Una mezcla de debilidad y violencia siempre gravitaba en torno a mujeres en las que buscaba apoyo. Pero el gran error, el fallo vital, la señal de alarma para mi intuición, ¿sí? Bueno, no me gustaría comentarlo con nadie más que contigo. La sábana y la almohada a las que de forma tan convincente se aferró tu cliente en su relato acabaron definitivamente con su historia. Esas prendas jamás estuvieron en la cama de Polish, créeme, Luis. Lo más natural para la mujer fue cogerlas de entre las suyas y, sin embargo, qué error tan fatal. Yo lo noté en cuanto las tuve en las manos y en un santiamén todo el entramado de mentiras, con tanto ingenio construido, se vino abajo. Nada, absolutamente nada, podría reparar ese simple y mortal error.